Buenos días, hermanos. Amén. Gracias al Señor por este momento precioso en el cual vamos a empezar el servicio esta mañana, dando gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en esta semana. Amén. Y pidiendo su dirección para esta semana que empieza. Hoy día la primera alabanza que tenemos en nuestras hojitas, pero antes me estaba olvidando de algo muy importante, saludar a todos los hermanos que nos ven, familiares y amigos y personas que nos ven por este medio. Para ellos también que tengan un bonito domingo con la bendición del Señor. La primera alabanza es Abba Padre. Abba, este término precioso, en el cual es un término cariñoso para decir papá, papito. Y era el término que empleaba nuestro Señor Jesús. Él oraba a su Abba Padre. Qué precioso, ¿no? Hoy vamos a alabar, entonces nuestra primera alabanza es Abba Padre. ¿Nos acompaña? Nuestro Padre, con seguridad y llamarle Abba Padre. Gracias, Señor, por la confianza que tenemos en ti, de llamarte Abba Padre. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Me puedo acercar a ti y sé que me vas a oír. Tu rostro puedo buscar y sé que estarás ahí. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tu seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Y cuando seguro estoy, hasta tu presencia voy. En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Es que me amas tanto y te preocupas por mí. Eres fiel a tu palabra, tu seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Quiero estar en tu presencia, disfrutar de tu amistad. Quiero en ti encontrar deleite, quiero conocerte más. Puede moverse si quiere. Oh, sí, Señor. Padre,
Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo y vengo a ti. Aleluya. Gracias porque eres nuestro Padre. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales, en los canales en Facebook y en YouTube. La prédica de hoy titula Un Padre Amoroso. Ustedes conocen bien la parábola del Hijo Pródigo. Es una de las historias y de las parábolas más conocidas de la Biblia. Les han enseñado posiblemente también en la escuela, indistintamente de la religión o denominación que ustedes puedan tener. Y hay muchas maneras de poder enfocar, de poder aprender lecciones a través de esta parábola y poder también aplicarlas a nuestras vidas. Para recordar y luego ya profundizar en este mensaje, iniciemos con un breve resumen de esta parábola, de esta historia. Recuerden que existía un joven que creía saberlo todo y consigue que su padre le entregue la parte de la herencia que le correspondía, pero este hijo se alejó del papá, se fue a una región lejana y empezó a dilapidar, es decir, a malgastar, a derrochar todo ese dinero que provenía de la herencia, hasta que llegó el momento en que él quedó solo y arruinado, quedó sin nada de plata. Tanto así que empezó a trabajar cuidando chanchos, cuidando cerdos, y él incluso tuvo apetito de comer la comida que comían los cerdos. Animales que, por cierto, eran considerados como impuros para los del pueblo de Israel, para los judíos. Pero finalmente este joven entra en razón, se vuelve humillado, se vuelve arrepentido al padre, le pide perdón a su padre, y el padre lo recibe con amor y con alegría. Esta parábola nos habla básicamente del amor de Dios hacia las personas que se alejan de Él, cristianos que de repente, por una u otra razón equivocada, puedan apartarse del camino del Señor. Pero Dios no va a responder hacia nosotros con ira, ni con rencor, ni con enojo, sino más bien va a comportarse con todo lo contrario. Él va a ofrecernos a nosotros, al cristiano que regrese al camino, con amor y con restauración. La parábola del Hijo Pródigo muestra entonces la naturaleza del arrepentimiento y la prontitud del Señor para poder también acogernos a nosotros y bendecir a todas las personas que vuelven al camino del Señor. Amén. Esta parábola también va a exponer de manera plena todas las riquezas de la gracia del perdón de Dios, la gracia del Evangelio. Al mismo tiempo nos muestra el amor que nos puede dar un padre, tanto en el sentido terrenal, es decir, los padres terrenales, como también es una demostración o es una imagen, representación del mismo amor de nuestro propio Padre Celestial. Veamos entonces lo que nos enseña la parábola del Hijo Pródigo desde el punto de vista del amor de un padre. La primera parte de esta parábola, si ustedes recuerdan, es que el hijo se aparta del padre. La primera parte
el hijo se aparta del padre. Y esto lo vemos, hermanitos, en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículos del 11 al 14. La palabra del Señor nos dice en Lucas 15, 11 al 14, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, la palabra pródigo no significa que una persona está perdida o que una persona sea mala. A veces se entiende mal esa palabra pródigo, o de repente que una persona sea un sinvergüenza. Lo que significa la palabra pródigo, de acuerdo al diccionario, es aquella persona que despilfarra o que gasta todos sus bienes sin cuidado. Pródigo entonces es una persona que malgasta su propio patrimonio de forma reiterada, de forma injustificada, en detrimento de su propia familia. Es decir, que va a dañar a su propia familia por la mala administración de sus recursos. Un pródigo es el sujeto entonces que malgasta todo lo que él tiene y muestra de alguna manera poca o aprecio o poca estima por lo que él tiene. Es el individuo entonces que malgasta todos sus recursos sin ninguna justificación. Este joven fue pródigo porque tomó su herencia, se fue, malgastó todo su dinero, despilfarró todo su dinero. Haciendo un paréntesis al tema del amor de Dios en el cual va a enfocarse esta prédica, ¿por qué no podríamos hacernos unas preguntas y reflexionamos? ¿Estamos siendo nosotros pródigos? ¿Estamos malgastando de alguna manera las bendiciones que Dios nos está dando? Dios te bendice a ti, hermano, a ti también que nos ves a través de las redes sociales. Nos bendice de muchas maneras. Dios te da la vida, puedes salir a trabajar y hacer la obra de Dios. Dios te da muchas fuerzas, muchos recursos, pero de repente cada día estamos de alguna manera malgastando las cosas que Dios nos está dando. Y si hacemos eso, entonces nos estamos comportando de una manera pródiga. No hay que malgastar la herencia o las bendiciones que Dios te está dando a ti. No malgastes la bendición de Dios. No malgastes lo que Dios te da día a día. Regresemos al tema. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Pidió a su padre que le diese toda su herencia por adelantado, siendo el hijo menor. Según las leyes de Israel de aquella época, la herencia del hijo menor correspondía a una tercera parte, un tercio de todos los bienes del papá. La del hijo mayor correspondía a los 2 tercios. En la mayoría de los casos, esta herencia se repartía cuando el papá fallecía, aunque en otros los papás de repente podían optar por dividir esta herencia antes de su fallecimiento, y que permitía que los hijos puedan ir administrando ya los bienes del papá. Lo que no era usual era que el hijo menor pidiera al papá que le adelantase la herencia. Esto se consideraba como una falta de respeto hacia el padre. Faltaba el respeto a la autoridad del padre como cabeza del hogar, de la familia. ¿Y qué hizo este hijo? Luego de recibir esa herencia, se fue de la casa, apartándose de su padre, para vivir en una provincia alejada, pero lamentablemente malgastando todos sus bienes. Y la actitud del hijo pródigo de preferir los bienes antes que el consejo de su padre y apartarse de él es una representación del estado pecaminoso de toda la humanidad.
la humanidad que tiene esa tendencia de apartarse de los caminos del Padre Celestial. Un estado pecaminoso es un estado de separación y es un alejamiento de Dios. Un estado pecaminoso de derroche, porque los pecadores van a emplear mal todos sus pensamientos, todos los poderes o todas las cosas que Dios nos da, y gastan mal su tiempo, gastan mal las oportunidades que Dios nos está dando día a día. Un pecado pecaminoso, por lo tanto, va a ser un estado de plena necesidad, de necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque los pecadores van a carecer de todo lo que es necesario para sus almas. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo cuando empezó a malgastar todos los bienes que había recibido de parte de su padre? El hijo pródigo no solamente se encontró en una mala situación, es decir, le faltaba ya la plata, sino que, para remate, se inició una mala situación financiera o económica allí en la provincia donde él se encontraba. Había una gran crisis. Y en el país donde él pensó que iba a tener de todo, de repente donde los pastos iban a ser verdes y él podía de repente ir donde un árbol y coger una fruta o etcétera, la gente empezó a sentir hambre en esa misma ciudad. La gente propia de ese lugar, que de repente podía tener recursos, esa misma gente padecía de hambre. Con mayor razón iba a tener las limitaciones este hijo pródigo que era extranjero y había malgastado todo su dinero. La gente sufría hambre y este hijo pródigo no sabía entonces qué hacer. Lo cierto es entonces que un primer momento él no se atrevió a regresar a la casa de su padre. Y él no tenía que haber tenido ningún miedo o ningún temor de volver, pero lo tuvo. Y este muchacho no pudo caer más bajo. ¿Qué cosa hizo? Que en su desesperación y en contra de todos los principios que él tenía como una persona judía, llegó a hacer algo que ningún judío podía haber imaginado, y tocó fondo. ¿Qué hizo? Empezó a cuidar cerdos. Como ya había mencionado, los cerdos eran considerados como animales inmundos para una persona judía. Después de repente de haber tocado la puerta de varios de sus amigos pidiendo trabajo o pidiendo limosna, ¿qué cosa habrá hecho el hijo pródigo? Fue encontrando puertas y puertas cerradas allí. Todo el mundo rechazaba darle algún tipo de ayuda. Y llegó a la conclusión pues de que allí, en ese país alejado, no tenía a nadie para que él pueda acogerse o que reciba algún tipo de ayuda en ese pueblo lejano. Y esto va a ser el inicio de la segunda parte de la historia. La segunda parte de la historia es la caída del hijo pródigo. La segunda parte de la historia, la caída del hijo pródigo. Ahora continuemos nuestra lectura en Lucas 15, versículos del 15 al 17. La palabra del Señor nos dice en Lucas 15, 15 al 17: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Cuando este joven estaba en su hogar, en la casa de su padre, viviendo con él, disfrutaba de aquella relación familiar, de compañerismo, de amor con su papá. Era un hijo de casa y no había ninguna duda acerca de ello. Pero cuando este hijo pródigo se alejó de la casa de su padre, se fue a ese país lejano y estuvo allí despilfarrando y despilfarrando su dinero, aún así, él era hijo de su papá, era hijo de su padre. Esa realidad de que él seguía siendo hijo de su padre a pesar de haberse alejado, no podía ser cuestionada. Y cuando cayó tan bajo que llegó a tocar fondo
y estuvo viviendo entre los cerdos y tuvo incluso apetito de comer la comida de los cerdos, tampoco dejó de ser hijo de su padre. Luego de que el hijo pródigo malgastó toda su fortuna y llegó al extremo de quedar en la miseria, tanto así que no tenía ni siquiera para poder sustentarse, pasó de ser el hijo de un hacendado a un estado peor que el de un esclavo. Encontró trabajo cuidando a los cerdos, que como sabemos, de acuerdo a la ley de Moisés, eran animales inmundos para los judíos. Pero él llegó a ese momento en que tanto fue su humillación que él tuvo que reflexionar en lo que había hecho. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes, teniéndolo todo, en un momento deciden apartarse de la presencia del Padre Celestial, de Dios? Con Dios nosotros podemos tener trabajo, salud, felicidad, amor, un amor real que te puede ofrecer alguien. Pero por impaciencia, por falta de confianza, o porque el mundo te atrae con sus riquezas, con sus bailes, con todo lo que te puede ofrecer el mundo, te dejas llevar y simplemente te alejas de los caminos del Padre Celestial. Obvias tú la dirección del Señor, la dirección de la palabra, y llegas a un estado similar al del hijo pródigo. Te alejas del Padre Celestial, pierdes todas tus bendiciones, pierdes la protección de Dios y te sometes a disciplina. Y estás revolcándote ahí en el pecado, en el mundo, como si estuvieses alrededor de unos chanchos, alrededor de unos cerdos. ¿Por qué? Por alejarte del camino del Señor. Amén. El hijo pródigo, entonces, como muchos hijos, actúan de manera rebelde e inmadura. ¿Por qué? Porque deseaban estar libres para poder resolver cada uno de sus antojos que se pueden presentar. Pero este hijo pródigo tuvo que caer a lo más bajo para poder darse cuenta y recobrar el sentido. A menudo, entonces, un cristiano va a pasar por eso. Va a tener que pasar por penas, por tragedias, por grandes pruebas, o mejor dicho, grandes disciplinas, antes de que se dé cuenta de que tiene que regresar al camino del Señor. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando un cristiano trata de vivir a su manera, con egoísmo, quitando todo lo que se le pueda interponer en el camino? No debes hacer eso. No pierdas tu conciencia. Detente, mira tu camino antes de que toques fondo. Sálvate, regresa a tu Dios, regresa a tu familia, regresa a las personas que te aman de verdad. Regresa a un verdadero camino del Señor en la fe y en obediencia a nuestro Señor. Amén. La tercera parte de la historia, el arrepentimiento del hijo pródigo. La tercera parte de la historia, el arrepentimiento del hijo pródigo. Y ahora continuemos la lectura en Lucas capítulo 15, versículos 18 y 19. La palabra del Señor nos dice en Lucas 15, 18, 19: Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Vemos luego que en forma posterior a esta disciplina a la que fue sometido el hijo pródigo, reflexionó. El hambre por la que él tuvo que pasar, en cierta forma se puede considerar como una bendición enmascarada. Así como lo escucharon, esa prueba, esa disciplina que tuvo que pasar este hijo pródigo, la tragedia, lo más bajo, lo que tuvo que caer, fue en realidad una bendición por parte de Dios. Pero ustedes dirán, ¿cómo entonces una disciplina o un problema grave en mi vida podría ser una bendición de Dios? El Padre Celestial va a disciplinar o va a probar
a quienes ama. Va a corregir, incluso con fuerza, a sus hijos. Así que, como un padre de familia, de los que están aquí presentes en el templo o de los que nos están escuchando, ustedes tienen que castigar, incluso en ocasiones, con severidad a sus hijos cuando se portan mal. También el padre va a disciplinar a sus hijos. Ahora, ¿ustedes podrían disciplinar al hijo del vecino? No. Entonces, si tú estás en un mal camino y nada te está pasando, dices, parece que Dios no me castiga, sigo haciendo lo que yo quiero. Si Dios no te disciplina, será porque no eres su hijo. Escuchen, solamente Dios va a disciplinar a sus hijos, pero también el que no es su hijo, por su falta de fe, por no haber recibido a Cristo en su corazón, va a tener condenación. Y de repente aquí en la tierra, actualmente no reciba ninguna cosa, pero al final Dios va a hacer su justicia con todos. El hijo pródigo decidió entonces, después de esta prueba, regresar a la casa de su padre, con arrepentimiento, reconociendo que había cometido pecado contra su padre terrenal y también había cometido pecado contra Dios. Incluso se daba cuenta de que él ni siquiera ya era digno de ser llamado hijo de su padre y decidió regresar a la casa de su padre, pero ya no en condición de hijo, sino en condición de un jornalero, es decir, en la condición de un obrero, de un empleado. Alguien podría preguntarse de repente, ¿crees tú que una vez que eres salvo, uno siempre será salvo? Es decir, ¿la salvación se pierde? La respuesta es no, la salvación no se pierde. Pero, si alguien te pregunta, ¿ustedes pueden creer que un cristiano puede caer en pecado? La respuesta también es sí. Un cristiano sí puede caer en pecado. Pero ahora, esta pregunta es clave. ¿Puede un cristiano permanecer en pecado? Ahí sí la respuesta es no. ¿Por qué? Nosotros, siendo cristianos, todavía tenemos un corazón que necesita ser moldeado y renovado completamente. Aún todavía persisten esos malos deseos en nuestro corazón. Y eventualmente un creyente puede caer en pecado. Y Dios va a tener que aplicarle disciplina por ese pecado. Pero una persona que permanezca tras y tras del pecado, no es hijo de Dios. No podría ser un cristiano. Nunca ha tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces, si un cristiano va a caer en pecado, no va a faltar ahí un momento en que Dios no lo va a resistir y va a tener que aplicarle su disciplina. Si nosotros entonces tenemos esa naturaleza divina como creyentes, que está el Espíritu Santo en nuestros corazones, vamos a tener que regresar a los caminos del Señor tarde o temprano, ya sea con una disciplinita o con un machazo de disciplina, pero vas a tener que regresar al camino del Señor. No esperes entonces a que acumules la disciplina del Señor por pecado y pecado que estés cometiendo. El hijo pródigo entonces pudo reflexionar de esa posilga en la que él estaba ahí junto a los chanchos, incluso quería comerse la comida de los chanchitos, de los cerditos. Él regresó, se arrepintió de su pecado, reflexionó, se dio cuenta, he hecho todo lo malo, he cometido pecado, le he faltado a mi papá, voy a regresar a la casa de mi papá. Y lo hizo con un verdadero arrepentimiento. Y esto nos lleva a la cuarta parte de la historia, el amor del Padre. La cuarta parte de la historia, el amor del Padre. Y ahora leamos en nuestras Biblias Lucas capítulo 15, versículos 20 al 24. La palabra de nuestro Señor nos dice en Lucas 15, 20 al 24: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió.
y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Como vemos en estos versículos, el padre estaba velando, el padre estaba esperando el regreso de su hijo. Se enfrentaba un ser humano con voluntad propia, pero estaba seguro de que este hijo, tarde o temprano, iba a regresar. Aquí, las personas que están presentes y nos escuchan también por los videos, que son papás, van a afirmar que cuando un hijo desobedece, se portan mal, le responden mal de repente, pero siempre van a tener ese deseo de que el hijo pueda tomar conciencia de que se corrija y de que se porte bien. Todo esto, ¿por qué? Porque ustedes que son papás sienten amor hacia sus hijos. De la misma manera, el amor de Dios, de nuestro Padre Celestial, es persistente, es firme, es fiel. Dios te va a buscar incluso cuando tú estés alejado de Él, y te va a dar varias oportunidades, aunque Él no te va a obligar a regresar, pero sí te va a mostrar el camino, te va a dar oportunidades. Y así como un padre terrenal puede esperar el regreso de su hijo, también Dios nos está esperando con paciencia y desea que nosotros podamos retomar el camino en caso que nos hayamos apartado. Si tú eres hijo de Dios, no vas a poder pecar y eludir las consecuencias de tu pecado. El hijo pródigo tuvo que pagar las consecuencias de su pecado, pero se arrepintió y volvió al papá. Y el papá lo recibió con una fiesta, celebración. Las fiestas o ese amor que había tenido el papá, incluso al extremo de que darle el mejor anillo, el mejor vestido cuando regresó el hijo, muestra pues el amor inmenso que tiene el padre. De la misma forma también, Dios te quiere dar a ti muchas recompensas y muchas bendiciones si tú regresas al camino del Señor. Lo curioso es que aquí el padre del hijo pródigo no salió a buscar a su hijo de manera inmediata, sino que se quedó allí en su hacienda, en su casa. Cualquiera podría pensar de repente que si tanto interés tenía el padre por el hijo, tenía que ir ido a buscarlo, mandarlo emisarios para buscarlo en provincia, o de repente hasta en cantina, no sé, para poder ubicarlo. Sin embargo, en esta parábola del hijo pródigo nos está diciendo de que el padre ni siquiera salió a comprobar cómo estaba su hijo, dónde estaba su hijo. ¿Por qué? ¿Acaso porque no le importaba a su hijo? No, no era por eso. Entonces, ¿por qué el padre no fue a buscar de inmediato a su hijo? Porque sabía que su hijo tenía que experimentar ciertas cosas que marquen la diferencia en su vida, y que el hijo no experimentase de que va a recibir las cosas de una manera apresurada o impulsiva. El padre sabía que había hecho las cosas adecuadas, había educado a su hijo, le había dado de todo cuando el hijo estaba en su casa. También le había enseñado de repente acerca de justicia, de respeto, acerca del amor, con el ejemplo mismo del padre. Le había enseñado a vivir de manera correcta, pero la decisión de alejarse fue del hijo, no porque el padre había fallado en su educación. ¿Y cómo sabemos esto? En las propias palabras y en la actitud del hijo pródigo. Por un lado, él reconocía de que su papá trataba con corrección a todos, incluso también trataba con corrección a sus jornaleros, porque el hijo pensó:
Si no me recibe como hijo, me puede recibir como jornalero, pero voy a estar bien, porque los jornaleros también tenían de todo, tenían abundancia de pan allí en la casa del padre. Ahora, si el padre de repente hubiera sido alguien déspota, soberbio, el hijo jamás hubiera querido o hubiera considerado regresar. Pero el hijo pródigo recordaba el amor y el respeto de su padre. ¿Y esto qué enseñanza nos podría dar a nosotros? Pues nos enseña que siempre nosotros podemos confiar en Dios, siempre que hayamos puesto de nuestra parte un verdadero arrepentimiento. Entonces, no podemos esperar, no debemos esperar que Dios vaya corriendo detrás de nosotros para deshacer todos nuestros errores. Tú eres responsable de lo que haces, tú eres responsable de tus propios errores. No te quejes después diciendo, Dios, ¿por qué me pasa esto? Cuando tú sabes que tú mismo has metido la pata, como decimos. Por ejemplo, hay cosas comunes nomás. No le puedes pedir a Dios que tú tengas tu colesterol normal mientras desayunas de repente, en las mañanas, medio kilo de lechón con 5 huevos fritos ahí encima y quieres estar sano. O no le pidas a Dios, algo ya más serio, no le pidas a Dios que tus hijos te respeten mientras tú tratas mal a tus hijos. Cuando tú mientes delante de tus hijos o cuando tú no oras con tus hijos. No puedes pedir que tus hijos te respeten. O de repente no le puedes pedir tú a Dios, Señor, dame un buen trabajo con un buen salario, si no te gusta trabajar, no te gusta estudiar, paras copiando o pides a otras personas que te pasen la respuesta por el WhatsApp. No puedes pedir a Dios que te dé un buen trabajo si tú no pones de tu parte. Si tú quieres conseguir algo en esta vida, puedes pedir a Dios, pero empieza sembrando en tu propia vida. Y en su momento, la ayuda de Dios va a venir sobre ti y va a potenciar toda tu capacidad y todo ese esfuerzo que tú has hecho. Te va a recompensar. Amén. Amén. El padre del hijo pródigo le había enseñado de repente a su hijo que vaya dentro del camino de Dios cuando era niño. Pero por ahí pues algo pasó, el mundo lo atrajo y el chico se apartó. Ustedes procuren siempre orientar, lo que son papás, orientar a sus hijos, de niños y adolescentes, dentro del camino del Señor. No descuiden esa actividad, ni por una fiesta, ni por una reunión, ni por un partido de fútbol, ni por el trabajo, por nada. Ustedes dediquen tiempo a sus hijos. Después no esté diciendo, ¿por qué mi hijo no viene a la iglesia? ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi hijo está así? Dios quiere que tú vuelvas al camino. Dios te está esperando. Amén. La misericordia, el amor de un padre hacia los hijos, que se muestra aquí en esta parábola, rompe de repente el esquema de que nosotros podemos tener como concepto de la manera de obrar de todo ser humano. Muy, muy difícil de repente, a menos que en el padre exista un amor real, porque hay papás que también no tienen un amor real hacia sus hijos. Pero por ejemplo, un padre que no tiene amor real hacia sus hijos, ¿qué haría con el hijo que vuelve después de tiempo? Lo saca de la casa. Pero esa imagen no es la imagen que nos da el Dios Todopoderoso aquí en esta parábola del hijo pródigo. Un padre que está dispuesto a esperarnos en todo momento, a pesar de que nosotros somos pecadores y que necesitamos ese perdón de Dios. Esta parábola entonces constituye una invitación a buscar una reconciliación y a poner nuestra vida de pecadores en manos de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, quien es rico en misericordia y perdón. El perdón de Dios puede llegar a todo aquel que quiere aceptarlo, a todo aquel que está buscándolo. Solamente tenemos que tener esa decisión, esa convicción,
un real arrepentimiento de retornar a la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que, hermano en la fe o amigo que nos estás escuchando en este momento, si de repente tú aún no has tenido un encuentro personal con Dios, con Jesús como tu Salvador, no estás en la casa del Padre. Ni siquiera has estado ahí cerquita en la puerta. Solo puedes convertirte en un hijo de Dios colocando tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, quien murió por nosotros allí en la cruz. Si aceptas a Cristo como tu Señor y tu Salvador, serás verdaderamente un hijo de Dios. Dios será tu Padre. Ahora, si eres creyente y si en algún momento te has apartado del camino, puedes regresar. Dios te está esperando. Puedes ir hacia sus brazos. Él te va a rodear con sus brazos, con el amor que nos tiene. Jesús, en muchas de sus enseñanzas, siempre nos impulsaba a no detenernos jamás en buscar al Señor. Que desechemos las cosas superficiales de esta vida, sino que nosotros tenemos que mirar más allá, centrarnos con todo nuestro corazón a ver la generosidad, a ver el amor, a ver el verdadero camino que nos está mostrando Dios, incluso a través de su propia palabra en la Biblia. Y ahora, algunos podrían decir, pero yo he pecado tanto que de repente el Señor ni siquiera me quiere ver. Te digo una cosa, nadie puede ser excluido de la misericordia de Dios y del amor de Él. Todos podemos tener acceso a ese camino del Señor. Él nos va a acoger a todos, a todos. Las puertas de nuestro Señor siempre van a permanecer abiertas para aquellos que van a ser tocados por la gracia del Señor y que tienen un arrepentimiento verdadero de sus pecados. Ahora, cuanto más grande pueda ser de repente tu falta, cuanto más grande pueda ser tu pecado, mayor también va a ser el amor que tú sentirías por el Señor si vuelves en un arrepentimiento verdadero. ¿Con cuánto amor nos está mirando Jesús? ¿Con cuánto amor Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz, para que Él cargue allí nuestros pecados? Vean que al final de esta historia, cuando el hijo pródigo retorna de manera sincera en arrepentimiento a la casa de su padre, el padre lo restituye. El hijo pensaba de que me va a recibir mi papá, pero me va a ser uno de sus empleados. Pero no, el papá lo recibe, le restituye su derecho de hijo, le da un anillo, lo viste con un traje elegante y hasta prepara un banquete con un gran ternero. Así que, de esta misma manera, nuestro Padre Celestial, a ti que eres creyente y que has salido del camino, te puede restituir y te va a bendecir de nuevo. Regresa entonces a los caminos del Señor. No es una vergüenza regresar al camino del Señor si es que en algún momento tú has fallado. Vergüenza es quedarte allí en el mundo alrededor de todo el pecado. Regresa a la casa de nuestro Señor, regresa a tu iglesia, regresa a la Biblia, regresa a los brazos de Dios que Él te está esperando y siempre te quiere decir: cuanto te amo, así de grande es mi amor por ti, también yo te puedo perdonar, te está diciendo el Señor. Te está diciendo con todos tus pecados, borrón y cuenta nueva, si tú regresas a mi camino. Amén. Así es el Padre Celestial que nosotros tenemos. Amén. Gracias por su atención, hermanos. Oremos. Bendito Señor, gracias Padre Celestial en esta mañana por mostrarnos en tu Biblia toda esa gran misericordia que tú tienes para con nosotros. Padre Celestial, toca el corazón de aquellas personas y de los creyentes que por una u otra razón se han apartado del camino. Permite, Señor, que ellos puedan discernir en aquellas cosas que te han fallado y puedan regresar al camino de Dios. Padre Celestial, toca también los corazones de aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal contigo.
que necesitan de ti para poder ser libres de la condenación. Señor, guíenos siempre, permítenos dirigir nuestros caminos siempre de acuerdo a tu voluntad, a pesar de todas las malas orientaciones del mundo o también de los malos deseos de nuestra propia carne. Señor, escucha también nuestras necesidades, nuestras peticiones, de acuerdo a tu voluntad. Guíanos y danos sabiduría para tomar las mejores decisiones. Escucha las peticiones de aquellas personas que nos oyen a través de nuestras redes sociales, que puedan tener diferentes tipos de problemas, en economía, salud, en estudios u otros motivos. Tu Padre Celestial, ayúdalos a soportar esos problemas, dale fortaleza, dale la dirección también para encontrar la solución. Guíanos siempre y cuida de nosotros. Te pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.